Hermanos, le damos gracias a Dios por permitirnos estar en ese primer domingo de diciembre juntos. Amén. Y también, no sé si han notado lo bonito. Lindo trabajo, el Ministerio de Decoración. Gracias por mi hermana Eugenia, por su familia. Realmente un precioso trabajo que hacen entre nosotros. Estemos orando por estas misiones internacionales. Realmente hubo un desperfecto allí, pero sí entendemos, ¿verdad?, cómo hay gente que está casi al borde de quitarse la vida. Y tenemos mucho trabajo para hacer. Que sea el Señor usándonos. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos. En Isaías, capítulo 7. Y tengan su atención ahí en el verso 14. Pero déjenme decirles algo antes. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de nuestra iglesia. Amén. Digo esto porque lamentablemente algunas iglesias se dicen ser cristianas, pero un poquito que están moviendo el mensaje que las Escrituras tienen. Nuestra iglesia cree que el Evangelio es la buena noticia de parte de Dios para toda persona, sin diferencia. Es lo que creemos nosotros. Así empezó esta iglesia y se va a mantener con ese mensaje siempre. Porque esto es la iglesia de Jesucristo. Porque muchos, sin darse cuenta, también subestiman el resto de las Escrituras. Y solamente se enfocan muchos en el Nuevo Testamento, muchos solamente en el Evangelio. Mis amados hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue preanunciado en el Antiguo Testamento. Allí también se encuentra el Señor. No solamente en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo Testamento. Es el Antiguo y el Nuevo Testamento que están hablando de Jesucristo. No solamente lo preanuncia el Antiguo, no solamente lo anuncia el Nuevo Testamento, sino que también nos habla de cómo va a ser el final de todo en la palabra de Dios. Así que la base de nuestra fe está en la palabra de Dios, está en las Escrituras. Y es por eso que en esta mañana quisiera traer su atención, y yo creo que esto es algo que todas las iglesias cristianas están haciendo en este domingo, atrayendo la atención sobre Isaías, el profeta en el Antiguo Testamento. Allí en el capítulo 7 nos vamos a dar cuenta de algunos detalles que el Espíritu Santo pone al profeta para hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Son detalles importantes que hablan en cuanto al nacimiento de nuestro Señor. Miren lo que dice Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Conocemos este pasaje casi de memoria. El asunto de la Navidad también lo entendemos de una manera tácita y así lo comprendemos. Pero quiero llamar su atención en el nacimiento del Señor. ¿Qué cosa dice en cuanto a su nacimiento? ¿Está hablando de la concepción? Sí, está hablando de la concepción. Pero está hablando de alguien, de una mujer que era virgen. Esto es un milagro. Amén. Esto es un milagro. Ese es el milagro más grande que podemos nosotros tener delante de nosotros. El nacimiento de Jesús no fue un nacimiento como cualquier otro nacimiento. Fue único porque fue de esta manera. Fue concebido por una virgen. Ese milagro es el mayor milagro en las Escrituras y en todas partes.
Ese nacimiento virginal realmente fue un hecho de Dios. Así que eso de entrada está dándonos a saber de que Jesús es el único que nació de esa manera. No quitemos esto en ningún momento, porque realmente eso lo pudo y solamente lo pudo hacer Dios. Porque Él tenía un plan para todo hombre y para toda mujer en todos los tiempos. Era algo especial, era un milagro. Y aparte de ese milagro, alrededor de este hecho también hubieron otros milagros. Los ángeles, los anuncios angelicales, el mismo tiempo en que fue dado el censo, la llegada de los sabios, todo esto fue preanunciado. Dios estuvo en medio no solamente del nacimiento virginal de su hijo, sino aquello que rodeaba este evento. O sea, fue una obra de parte de Dios, no solamente en el nacimiento, sino alrededor del nacimiento. Hermanos, esto es para llamarnos la atención y tocar el corazón de cada hombre y cada mujer en la historia. Y el Señor quiere que también toque nuestros corazones, aún nosotros, los que creemos en Él. Tiene que tocarnos el corazón. Porque las obras de Dios, solamente Dios las puede hacer. No para exhibirse, lo dijimos el miércoles pasado, sino para tocar nuestro corazón. Y en respuesta a ello, seamos agradecidos a Dios. No solamente para decir, oh, wow, qué tal milagro. Porque eso se puede hacer con cualquier cosa que puedan nuestros ojos ver o escuchar nuestros oídos. Cuando entendemos que algo hizo Dios y de una manera que solamente Dios lo puede hacer, es para sacar de nuestro corazón agradecimiento y un agradecimiento de todo corazón. Y esa Navidad, mi hermano, tiene que ser el corazón incluido en todo lo que hagamos. Pero no el corazón incluido en las cosas que hagamos por lo que es Navidad, sino por lo que hizo Dios por nosotros, en su Hijo. Esto es realmente la Navidad. Realmente el Señor quiere que consideremos a su Hijo como un regalo de parte de Él, pero que también es un milagro de Dios. No se pudo esperar eso de ninguna otra persona. Solamente lo pudo hacer Dios. ¿Para qué otra vez? Para provocar de nuestro corazón gratitud a Dios. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo Jesucristo. Y decirlo de todo corazón. Que lo digamos cada día de este mes. Creo que al hacer esto, Dios se va a sentir complacido. Porque es lo que Él quiere que hagamos. No solamente un wow, sino una gratitud de todo nuestro corazón. Porque lo que hizo, lo hizo por amor a nosotros. Y la respuesta tiene que ser una respuesta de amor también para Él. Mire el verso 6 del capítulo 9. Pareciera que hubiera un espacio tremendo, pero eso es solamente un paréntesis, ¿verdad? El capítulo 6 del capítulo 9. Pareciera que este versículo 6 como que le seguiría el verso 14 del capítulo 7, porque mire lo que describe en el verso 14. Perdón, en el verso 6 del capítulo 9. Porque un niño, ¿qué dice? Nos es nacido. Ese nos incluye a todos. Porque ha nacido por nosotros. Para nosotros. Un hijo nos es nacido. Perdón, un niño nos es nacido. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué estamos mirando aquí, mis hermanos? ¿Los nombres del Señor? Sí, los nombres del Señor. Pero se trata de una sola persona que tiene varios nombres. Yo podría decir, hermanos, sin temor a equivocar lo que dice la Escritura. Aquí los nombres están describiendo la todo suficiencia de parte del Señor. Aquí tenemos al Señor, pero con su toda suficiencia. Ese niño está profetizándose que también lo que Él va a hacer. No solamente que un niño nació de una manera milagrosa, no solamente para prorrumpir en actitud de gratitud a Dios con nuestro corazón, sino que también está describiendo aquel que había nacido. Es aquel que había nacido. Dice que su nombre es admirable, maravilloso. ¿Por qué razón
maravilloso, porque está rodeado de un milagro. Su nacimiento fue un milagro. Su vida también fue un milagro. Estaba con mis jóvenes que se van a bautizar pronto ya, hablando acerca de Jesús. Y realmente me gozo mucho con ellos. Porque algo que salió en ese momento fue de que el Señor Jesús, cuando vino aquí y nació, Él vivió una vida preciosa, una vida que agradó al Padre todo el tiempo, obediente al Padre todo el tiempo. Jesús, cuando vino aquí, vino a vivir una vida diferente, la vida que todos nosotros teníamos que haber vivido. Él vivió la vida que todos teníamos que haber vivido, la vivió por nosotros. Esa vida está lejos del alcance de aquellos que no han sido tocados por Dios. Solamente aquellos que creen en Dios pueden vivir la vida que agrada a Dios. Amén. Y no por nuestras fuerzas, sino por la fuerza de Dios. Por eso que es admirable la vida del Señor, no solamente su nacimiento, sino que toda su vida fue admirable, fue maravillosa. Por eso que creemos en Jesucristo. No por lo que nació, por lo que murió, sino por la vida también que Él llevó. Eso es nuestra fe en Jesucristo. No solamente su nacimiento, sino todo lo que implica el Señor. Su nacimiento, su vida, también su muerte y su resurrección. Nuestra fe está basada en Él. Lo importante en nuestro cristianismo es Cristo. No lo que nosotros hagamos, sino lo que Él hace a través de nosotros. Si algo la gente puede mirar cosas buenas en nosotros, no es por nosotros, es por el maravilloso que vive en nosotros. Es por el admirable que vive en nosotros. Esa vida la vivimos porque Él nos ayuda, porque Él está con nosotros. Es uno de sus nombres. Señor, gracias por ayudarme a vivir la vida que tú viviste, que sin ti yo no podría vivir. Ese nacimiento tuyo solamente estaba mirando ese nacimiento que yo necesitaba también. Y hermanos, ese nacimiento que nosotros necesitamos es el nuevo nacimiento que nosotros conocemos. Teníamos que nacer de nuevo. Para poder ser de Dios, teníamos que nacer de nuevo. Esto también es un milagro. Amén. No se puede explicar con palabras. Esto solamente es un hecho de Dios. Y todo lo que hace Dios es un milagro. He nacido de una virgen. Nosotros hemos nacido del Espíritu. No por voluntad de hombre ni de mujer, sino por voluntad de Dios. El nacimiento de Jesús es un milagro. No hay más grande milagro que aquel. Pero nuestra vida nueva es otro milagro también. Amén. Maravilloso, admirable nuestro Señor, que Él nos hizo nacer de nuevo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que nos hiciste nuevos. El mensaje que tenemos allí en nuestro boletín del Ministerio de Evangelismo, ¿qué cosa nos dice? También demos gracias a Dios por el Ministerio de Evangelismo. Estamos siendo tocados por el Señor de una manera excepcional en estos días, en estas semanas. La Escritura nos dice que tú debes mejorar, sino que debes, ¿qué dice? Nacer de nuevo. Esto es el mensaje del Evangelio. No solamente mejorar, porque cualquiera puede mejorar. Se trata de nacer de nuevo. Y esto solamente lo puede hacer Dios. Amén. ¿Cuál es el siguiente nombre del Señor? Según Isaías 9, consejero. Consejero. Vamos a mirar Hebreos capítulo 4, verso 15, por favor. Hebreos 4, verso 15. ¿Lo tienen? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino
uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, el Señor Jesús, no hay otro como Él que nos pueda comprender. Tentado en todo, pero sin pecado. Así que Él nos entiende perfectamente. Por eso es que se hizo hombre y caminó entre nosotros, para mostrarnos el camino al Padre a través de Él. Para decirnos que sí es posible vencer el pecado con la ayuda de Él. Que sí es posible salir de las cadenas en las cuales uno esté atado, porque Él lo hizo. Él lo logró. Se mantuvo sin pecado, agradando a Dios. Por eso que puede ser nuestro consejero siempre. Y es por eso que tenemos que ir siempre a Él en cualquier situación que tengamos. Por muy difícil que sea, Él es nuestro consejero, porque su nombre es consejero de consejeros. Porque Él pasó por todo y sin pecado. Sea lo que fuere que estés pasando, mi hermano, sea lo que fuere, Él es tu consejero. A Él puedes recurrir, porque Él pasó por todo y se mantuvo sin pecado. Él se interesa por ti, Él es capaz y compasivo. No hay ningún problema que sea demasiado grande para Él que tú puedas tener. Él puede ayudarte en cualquier cosa que estés pasando. Amén. Así fue profetizado. Él es así. Él vino a esa tierra para mostrar cómo llegar a Dios. Él vino a esa tierra para darte cuenta de que tú puedes vencer el pecado. Puedes vencer las tentaciones, pero no solo, sino con la ayuda de Él. Teniéndolo a Él en tu corazón, lo vas a poder todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. Y es lo que tenemos que decir todos aquellos que creemos en Cristo, cada día. Amén. Cada día. ¿Cuál es su siguiente nombre? Dios fuerte. Otras versiones dicen poderoso. ¿Saben por qué dice esto? Porque Él nos ayuda y nos protege con lo imposible. Con lo que nosotros no podemos, Él puede. No tenemos que ir a recurrir a ninguna otra persona más, sino solamente Él. Él puede ayudarnos. Todas las cosas son posibles para Él. Todas. Efesios 1:19. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los Efesios, dice acerca del Señor: ¿y cuál la supereminente grandeza de qué? De su poder, ¿para quiénes? Para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Está hablando de Jesucristo. La supereminente grandeza de su poder. Él es el Todopoderoso. Es el que todo lo puede. Es el Dios fuerte. No hay nada imposible para Él. Yo no sé qué situación en tu vida puede ser imposible en este momento. Y ya te sientes como que el Señor puede todo menos aquello. Si tú piensas eso, no estás pensando conforme a las Escrituras. No estás creyendo en el Señor como dicen las Escrituras que tú tienes que creer en Él. Él todo lo puede. Una vez más, aquí nos dice Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de qué? De su poder para con quiénes. Para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que creemos según la operación del poder de su fuerza. En todo momento es Él. Consideremos a aquel que es sumamente poderoso, todopoderoso. Es el Dios fuerte. ¿Qué cosa piensas tú que es imposible? Y dices, no, ya con esto, ya así muero. ¿Estás dudando del poder de Dios? No dudes, porque uno de sus nombres es el Todopoderoso. Él lo puede todo. Todas las cosas son posibles con Él. Dice la Escritura que hasta el viento y las olas se sujetaban a Él. ¿Cómo no va a poder con lo que tú tienes, con lo que tú traes? O con una persona que tú conoces está pasando algo muy difícil, imposible de superar. Hermanos amados, Dios hace cosas imposibles todos los días, cada minuto, cada hora.
Lo hemos visto en esta iglesia tantas veces. Amén. Tantas veces. Y ese grupo que nos reunimos para orar los días miércoles, somos testigos y damos testimonio de que Dios todo lo puede. Oraciones puestas en la mesa, en el trono de la gracia, contestadas por Dios de una manera milagrosa. Ese es nuestro Dios. Es el Todopoderoso, es el Dios fuerte, que todo lo puede. La muerte misma no lo pudo retener. Todo lo puede. Amén. Todo. Solamente quiere que creamos en Él. Cree en el Señor y Él lo hará. Cree de todo tu corazón y Él lo hará. Él se complace en mostrarse Dios contigo. ¿Para qué? Para que lo reconozcas, para que digas un wow, no para que digas un wow. Es para que le digas gracias Dios por estar conmigo. Gracias Emmanuel por estar conmigo. Dios conmigo, Dios con nosotros. Caminemos confiados por este mundo, por este camino, sabiendo que Él está con nosotros y por nosotros. En toda situación que pasemos. Él es el Dios fuerte, el Dios poderoso. Él es el que nos aconseja con su palabra cada día, en cada momento, sea lo que estemos pasando nosotros u otros también. Él es admirable, Él es maravilloso por la manera como nació, pero también que nos hace nacer a nosotros de nuevo. Esto es maravilloso también. ¿Cuál es el siguiente nombre que tenemos de Isaías? Padre eterno. Padre eterno. Vamos a Filipenses capítulo 4, verso 7, por favor. Perdón. Vámonos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 58. ¿Quién quiere leerlo? Juan 8, 58. Ahí sí todos agarran la Biblia, ¿bien? Okay. ¿Quién quiere leer Juan 8, 58? A ver, José, ¿lo tienes? Adelante, Pablo. Ajá. ¿Quién dice esto? Jesús. Antes que quién? Que Abraham fuese, yo soy. Es eterno. Con el Padre. Todo el tiempo estuvo presente con el Padre. Es para decirnos qué cosa. No se trata de Abraham. Siempre se va a tratar de mí, dice Dios. Siempre. Abraham fue su siervo, claro que sí lo fue, pero Abraham siempre trató con Dios, todo el momento en comunión con Dios. Siempre se trata de Dios. El Señor Jesús está poniendo aquí, antes que Él, yo soy. Antes que Él, antes que todo, Él es el Señor Jesucristo. Él es Dios, es el Hijo de Dios. Él siempre con el Padre en su eternidad. Él es Dios, es lo que está diciendo. Él es Dios. Y si nos ha hecho nacer de nuevo, tenemos esa eternidad compartida con Él para su gloria. Camine con un sentido de eternidad en esta vida, porque somos hijos de ese Padre eterno. No camine y diga, ay, qué bonito el lugar donde camino. Camina su eternidad. Él quiere que camines con Él en la eternidad que ahora tienes ganada por Él. Porque Él es tu Padre, es nuestro Padre eterno. Él nos ofreció esa vida eterna a aquellos que hemos creído y esa es la vida que Él quiere que nosotros vivamos, considerándonos en su eternidad con Él. ¿El siguiente nombre cuál es? Príncipe de paz. Vamos a Filipenses capítulo 4, verso 7. Filipenses 4, verso 7. A ver atrás, ¿quién quiere leerlo? Filipenses 4, 7. Por aquí no, entonces, por allá entonces. ¿Quién tiene Filipenses 4, 7? A ver, Tami.
la paz. Muy bien. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué tipo de paz es la que tenemos del príncipe de paz? Es aquella que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que tenemos de Él. Por eso es príncipe de paz. Hermanos amados, esa paz no es la tranquilidad que la gente conoce. No es eso. Es la paz de Dios que viene a través de creer en Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es la paz con Dios la que el ser humano necesita. No es tranquilidad, no es sobarle el hombro o rascarle la cabecita para que se sienta tranquilo. Eso lo puede tener y seguir intranquilo. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos también. Eso es la paz que Dios da. Esa es la paz que el Señor Jesucristo da. Él trae paz, pero paz con su Padre, paz con Dios, pero también la paz de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Los nombres del Señor, ¿de qué cosa hablan? De su toda suficiencia. Él es suficiente para todo. Amén. Gloria al Señor por esto. Amén. Verso 7, capítulo 9, verso 7 de Isaías. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Precioso. Amén. Precioso. Lo dilatado de su imperio. Está hablando de su reino. El reino de Dios. Y esta es una palabra de esperanza para el mundo. Hermanos amados, este mundo no va a mejorar. Quisiéramos que mejore, pero la verdad que dicen las escrituras es que no va a mejorar. El mundo va de mal en peor. Eso es la verdad. Que quisiéramos que mejore, sí, pero va de mal en peor. Puede mejorar por aquí, pero empeora por allá. Es la verdad. Si nosotros nos quedamos con esto, somos gente sin esperanza. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios, las escrituras nos hablan del reino de Dios. Nos hablan de ese reino de Dios, nos hablan de ese lugar, ese reino donde vamos a ser todos aquellos que hemos creído. Y realmente ese reino de Él es lo que va a traer paz, la verdadera paz que todos queremos, que todos anhelamos. Amén. Solamente es Dios quien puede cambiarlo todo y de fondo para glorificarse Él. Su gobierno, su reino es lo que va a traer paz. Dice la Escritura que Él se sentó en el trono de David. La justicia se hallará por medio de su reino, como Isaías dice respecto de su reino. Que ahí los pobres van a poder recibir lo que necesitan. Miremos capítulo 11 de Isaías, por favor. Verso 4. Hablando del reinado justo del Mesías, sino que juzgará ¿con qué? Con justicia a quienes, a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. ¿Se ocupará de los pobres? Claro que sí. Versos 6 y 7. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿De qué está hablando aquí, mis amados? La enemistad entre los animales no será más. No será más. No habrá peligro también de los animales para con los hombres. Saben que algunos son muy malos para con nosotros, ¿verdad? Hay animales violentos, terriblemente violentos, que son capaces de matarnos.
Eso es fruto del pecado sobre la tierra. Versos 6 y 7. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño las pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas y el león con el buey comerá paja. Qué precioso, ¿verdad? Eso no va a pasar en este mundo, sino en el reino de Dios, a donde vamos todos aquellos que hemos creído. Este es el mensaje de esperanza para este mundo, lo que dice la Escritura. Compartamos la Escritura, compartamos aquel Mesías que está profetizado en Isaías a la gente. La gente necesita saber esto, porque muchos ya quieren terminar su vida, como ese japonés. No encontró el amor que esperaba encontrar y quería quitarse la vida. Mucha gente anda en eso en estos minutos, porque no tiene esperanza. Esto no tiene sentido, esto no tiene reparo. Mejor, ¡pa!, me doy un disparo. El mundo necesita este mensaje. Amén. El Señor puede cambiar tu vida, puede hacerte nacer de nuevo y es más, y llevarte a la eternidad a vivir en su reino, donde todo será justicia, donde la enemistad no va a haber más. La violencia será eliminada. La tierra va a ser como Dios quiere en el tiempo del fin. Capítulo 35, verso 10 de Isaías. Isaías 35, 10 dice: y los redimidos de Jehová, ¿qué harán? Volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría y huirán, ¿qué cosa? La tristeza y el gemido. Qué precioso, ¿verdad? Todo eso es lo que tenemos aquellos que hemos creído. ¿Cuánto necesitan esto la gente que no conoce al Señor? Que este mes sea un mes de ir con este mensaje a tanta gente necesitada, que anda esclava de sus pecados, de sus pasiones, que anda renegando de Dios por la injusticia que hay, por los pobres que mueren, por la violencia que existe. El único que puede cambiar esto es Dios, y lo promete en su palabra. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida eterna y tendrás nueva vida. Este es el mensaje que necesitan escuchar. Amén. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por las Escrituras, Señor, que tienen todo lo que tú eres y todo lo que nosotros somos. Gracias, Dios, por haber hecho este milagro tan precioso de la encarnación, de haberte hecho hombre y caminar entre nosotros. Gracias, Señor, por la esperanza bendita y preciosa de esa vida eterna contigo. Gracias que todo no termina aquí, que podemos vivir una eternidad contigo. Señor, enséñanos a ser agradecidos, pero que no tengamos solamente la idea de ser bendecidos, sino que bendigamos a otros con lo que tú nos has bendecido. Tu palabra, tu evangelio. Gracias, Dios, porque podemos vivir confiados en ti. Y en tu presencia hay plenitud de gozo. Amén. Amén.